Si usted tiene hijos pequeños en casa, lo que está a punto de escuchar puede cambiar la forma en que los ve jugar solos. Hay cosas que los niños ven, que nosotros ya no podemos ver, y a veces lo que ellos llaman amigo, no lo es. Quiero que sepa algo antes de empezar. Yo no soy una persona que cree fácilmente en cosas que no puede ver ni tocar. Soy una mujer común, trabajadora, con los pies bien puestos en la tierra. Crié a mi hijo sola, me levanté temprano cada día, pagué mis cuentas, cuidé mi casa. No soy de las que se asustan con sombras ni inventan cosas. Por eso lo que le voy a contar me costó tanto aceptarlo, porque le pasó a mi hijo, a mi Lucas. Y yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos, y todavía hoy, años después, hay noches en que me despierto sudando y volteo a ver hacia la ventana sin saber bien por qué. Todo empezó un martes por la tarde. Lucas tenía 6 años recién cumplidos. Era un niño tranquilo, de esos que juegan solos sin quejarse, que se entretienen con cualquier cosa. Ese día yo estaba en la cocina preparando la cena cuando empecé a escuchar su voz viniendo de su cuarto. Al principio no le presté mucha atención, pensé que estaba hablando con algún muñeco, como hacen todos los niños. Pero algo me llamó la atención, la forma en que hablaba. No era el tono que usaba cuando jugaba solo, era otra cosa. Era como si estuviera teniendo una conversación de verdad. Hablaba, se callaba, escuchaba, y luego respondía, como cuando uno habla por teléfono. Me acerqué despacio al pasillo y me quedé parada frente a su puerta entreabierta, escuchando. Lucas decía, sí, ya sé. No, todavía no me han dado de cenar. Se detuvo. Silencio. Y luego dijo, no, ella no te puede ver, solo yo. Y se rió. Una risa tranquila, normal, de niño. Pero a mí se me heló la sangre. Abrí la puerta y lo vi sentado en el suelo con sus carros, mirando hacia el rincón de la derecha. Un rincón vacío. Le pregunté, Lucas, ¿con quién hablas? Y él ni siquiera se volteó a verme. Señaló el rincón y me dijo, así de sencillo, con Tomás, está sentado ahí, pero dice que tú no lo puedes ver porque los grandes no pueden. Respiré hondo. Le dije que muy bien, que siguiera jugando, y me fui. Me dije a mí misma que era normal, que todos los niños tienen amigos imaginarios, que era una etapa. Lo leí en una revista una vez, que es señal de buena imaginación. Me convencí de que no había nada de qué preocuparse. Ojalá hubiera tenido razón. Los días siguientes, Tomás se volvió parte de la rutina. Lucas le ponía un plato en la mesa a la hora de comer. Me pedía que no me sentara en cierta silla porque Tomás estaba ahí. Cuando veíamos la tele, Lucas dejaba un espacio vacío a su lado en el sillón. Yo le seguía el juego, como dicen que hay que hacer. Pero entonces empezaron las cosas raras. Una tarde estábamos en la sala y yo le pregunté a Lucas si quería ir al parque al día siguiente. Él no me respondió a mí. Volteó hacia un punto de la habitación, como escuchando algo, y luego me dijo, Tomás dice que mejor no, que va a llover. Al día siguiente, llovió. Me dije que fue coincidencia, que los niños a veces aciertan esas cosas, pero luego pasó algo que ya no pude ignorar tan fácilmente. Estábamos comiendo y yo estaba pensando, solo pensando, sin decir nada en voz alta, que necesitaba llamarle a mi hermana. Lucas levantó la vista de su plato y dijo, Tomás dice que tu hermana no va a contestar hoy. Yo me quedé paralizada. No había dicho nada. Nada. Nadie en esa mesa había hablado de mi hermana. Le pregunté, ¿cómo sabes que iba a llamarle a tu tía? Y él me respondió con una calma que no era de niño. No lo sé yo, mamá. ¿Lo sabe Tomás? Esa noche llamé a mi hermana. No contestó. Me dije que era casualidad, que estaba exagerando, que los niños dicen cosas sin saber lo que dicen. Pero empecé a dormir mal. Empecé a quedarme despierta escuchando los sonidos de la casa. Y entonces comenzaron las noches. Lucas me contó así de normal como quien cuenta que vio una película, que Tomás lo visitaba por las noches, que llegaba por la ventana de su cuarto. Yo fui a revisar la ventana. Estaba en el segundo piso. No había manera de que nadie llegara por ahí.
Le dije a Lucas que las ventanas eran muy altas y que nadie podía subir hasta ahí. Él me miró con esa calma extraña que había empezado a tener y me dijo: Tomás no necesita subir, mamá. Él simplemente aparece. Esa noche cerré su ventana con seguro y moví su cama al otro lado del cuarto, lejos del cristal. Lucas no se quejó. Solo me miró y dijo: Eso no va a servir de nada. Tenía razón. Unos días después, cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Me levanté y encontré a Lucas caminando por la sala en completa oscuridad. Tenía los ojos abiertos, pero parecía que no me veía. Empecé a acercarme despacio, con miedo de asustarlo, y cuando lo tomé del brazo él se detuvo, parpadeó, y me preguntó: «¿Mamá?» ¿Qué pasó? No recordaba nada. Dijo que estaba soñando. Lo llevé a su cama, lo arropé y me quedé sentada en el pasillo el resto de la noche, con la espalda apoyada en la pared y los ojos abiertos. Pasó 3 veces más, siempre a la misma hora, siempre la misma oscuridad, siempre esos ojos abiertos que no veían nada. Pero la 4ª vez fue diferente. La 4ª vez no lo encontré en el pasillo, lo encontré en la cocina, parado frente a la puerta trasera que estaba abierta de par en par. El aire de la noche entraba frío y oscuro desde el patio. Lucas estaba de espaldas a mí, en pijama, mirando hacia afuera. Me acerqué corriendo, lo tomé por los hombros y lo volteé. Sus ojos seguían en ese estado extraño. Lo sacudí suavemente y él volvió en sí. Empezó a llorar. Le pregunté qué hacía ahí y entre sollozos me dijo: Tomás me dijo que saliera, que quería jugar en el patio, que si salía iba a poder verlo de verdad. Cerré la puerta, puse el seguro, abracé a mi hijo y me prometí a mí misma que al día siguiente buscaría ayuda, pero no supe qué tan poco tiempo me quedaba. Fue un miércoles. Lo recuerdo porque había lavado ropa ese día y la había dejado tendida en la noche porque iba a hacer calor. Me acosté cansada, profundamente cansada, y me quedé dormida rápido. No sé a qué hora fue, solo sé que de pronto me desperté con un olor que entró por mis sueños y me sacó de golpe. Un olor pesado, denso, que llenaba el aire de una forma que hizo que mi cuerpo entero se pusiera en alerta antes de que mi mente entendiera qué estaba pasando. Gas. Me levanté de un salto y corrí al pasillo. El olor era más fuerte cerca de la cocina. Empujé la puerta y ahí estaba Lucas, de pie frente a la estufa, con su pijama de dinosaurios, completamente despierto esta vez. No estaba en ese estado extraño de las otras noches. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Una de las perillas de la estufa estaba girada. El gas salía. Corrí, cerré la perilla, abrí la ventana de la cocina, abrí la puerta trasera, tomé a Lucas en brazos y salí con él al patio. Afuera, con el aire frío en la cara y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse, le pregunté: «Lucas, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso?» Y mi hijo, con esa voz tranquila que ya me había aprendido a temer, me respondió: «Tomás me dijo que lo hiciera. Dijo que si ponía el gas, todos se iban a dormir muy profundo y él iba a poder entrar a jugar con nosotros sin que nadie lo molestara». Me quedé sin palabras, sin aire, sin nada. Esa noche entendí que lo que fuera que estaba cerca de mi hijo no era un juego, no era imaginación, no era una etapa de la infancia. Era algo que quería hacernos daño, y lo estaba usando a él para lograrlo. Al día siguiente, sin decirle a nadie más porque sabía que nadie me iba a creer, llevé a Lucas a la iglesia del barrio. Hablé con el padre durante 1 hora larga. Le conté todo, desde el principio, sin omitir nada, sin importarme si pensaba que estaba loca. Él me escuchó en silencio. No se rió. No me dijo que era mi imaginación. Cuando terminé de hablar, se levantó. Me pidió que trajera a Lucas y rezó sobre él. Le puso la mano en la cabeza. Habló en voz baja. Lucas estuvo quieto, muy quieto, mirando al suelo. En el camino a casa, Lucas me preguntó: «Mamá, ¿por qué Tomás está enojado?» Le pregunté que por qué lo decía. «Porque dice que lo que hizo el señor de negro no le gustó». No respondí nada. Lo tomé de la mano y seguí caminando. En los días siguientes Lucas habló menos de Tomás. Luego solo lo mencionó de vez en cuando, y luego un día simplemente dejó de mencionarlo.
Nunca más. Nunca le pregunté. Tenía miedo de que nombrarlo pudiera traerlo de vuelta. Lucas creció. Hoy es un joven normal. No recuerda nada, o al menos eso dice. Yo sí recuerdo. Yo recuerdo todo, y hay noches todavía hoy en que me despierto a las 3 de la mañana y me quedo quieta en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, porque sé que hay cosas que uno no entiende, que hay presencias que se pegan a los más pequeños precisamente porque son los más inocentes, los más fáciles de convencer, los que todavía no saben qué es real y qué no lo es. Y lo que más miedo me da, lo que no me ha dejado dormir bien en todos estos años es esto. Si esa noche yo no hubiera despertado, si ese olor no me hubiera sacado del sueño a tiempo, mi hijo no estaría aquí. Y yo tampoco. Cuide a sus hijos. Escúchelos cuando hablen de sus amigos. No siempre es imaginación. A veces no lo es. Si en algún momento alguien cercano a usted mejora de una enfermedad extraña, mientras otra persona de su familia comienza a enfermar sin razón aparente, tenga mucho cuidado. Hay quienes trabajan con fuerzas que no curan, solo mueven el mal de un lugar a otro. Lo que está a punto de escuchar me ocurrió a mí. Esta es la historia de lo que viví junto a mi familia cuando, desesperados por salvar la salud de mi esposo, pusimos nuestra confianza en manos de alguien que resultó ser muy distinto a lo que parecía. No es un cuento. Es lo que pasó en nuestra casa. Mi esposo Rafael siempre fue un hombre fuerte. Trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se metía, y jamás se quejaba de nada. Por eso, cuando empezó a verse diferente, al principio no le dimos mayor importancia. Pensamos que era el cansancio acumulado de años de trabajo duro. Pero el cansancio no dura semanas. El cansancio no te quita las ganas de ver a tus hijos. Y lo que le pasó a Rafael fue mucho más que eso. Todo comenzó con algo pequeño. Llegaba del campo y en lugar de sentarse a la mesa con nosotros, se iba directo a la cama. No tenía hambre, no quería hablar. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía, empezaron a verse apagados, como si algo por dentro se le estuviera yendo poco a poco. Yo le preguntaba qué le pasaba y él solo decía que le dolía el cuerpo, que se sentía pesado, como si cargara algo que no podía ver. Con el paso de los días, los dolores se volvieron peores. Le dolían las piernas, los brazos, la espalda. Pero lo más raro era que los médicos no encontraban nada. Le hicieron análisis, revisiones, todo lo que uno puede imaginar en el centro de salud del pueblo, y todos decían lo mismo, que físicamente estaba bien, que quizás era el estrés o que necesitaba descansar más. Pero Rafael no estaba bien. Yo lo veía en su cara. Entonces empezaron las pesadillas. Me lo contaba por las noches con la voz temblorosa, mientras yo me hacía la dormida porque no sabía qué decirle para que se sintiera mejor. Soñaba siempre con el mismo lugar. Un patio amplio, de tierra oscura, con gente arrodillada que no levantaba la cara. Decía que en ese sueño él también estaba ahí, de rodillas, y que sentía que no podía moverse, que alguien lo jalaba desde abajo. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y a veces yo escuchaba que hablaba dormido, aunque nunca podía entender bien lo que decía. Fue cuando perdió la fuerza en las piernas que yo me asusté de verdad. Un día lo vi salir al patio caminando despacio, apoyándose en la pared, y me di cuenta de que ya no podía caminar bien. Tenía las piernas como de trapo. Rafael, que cargaba sacos de semillas sin ningún esfuerzo, ya no podía ni cruzar el patio solo. Algo estaba muy mal, y los médicos seguían sin encontrar la causa. Una vecina, al verme tan angustiada, me sugirió ir a ver a un hombre que vivía en un pueblo cercano. Me dijo que él hacía limpias, que trabajaba con hierbas y oraciones, y que había ayudado a mucha gente con males que los doctores no podían entender. Al principio no quise. Yo siempre fui desconfiada de esas cosas, pero cuando ves a tu esposo apagarse día a día, cuando ves que tus hijos lo miran asustados sin entender qué le pasa a su papá, terminas buscando cualquier puerta que todavía esté abierta. El hombre vivía en una casa pequeña al final de una calle sin salida. Desde afuera no llamaba mucho la atención, pero adentro olía diferente, a hierbas quemadas, a tierra mojada,
a algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconocería en cualquier parte. Nos recibió con calma, sin sorprenderse de nada, como si ya supiera por qué llegábamos. Miró a Rafael largo rato sin decir nada, y luego dijo que sí podía ayudarlo. Que lo que tenía Rafael no era del cuerpo sino de otra cosa, y que había que limpiarlo bien. Las primeras sesiones parecieron funcionar. Después de la segunda limpia, Rafael empezó a dormir mejor. Dejó de hablar dormido. El tercer día ya se levantó más temprano y desayunó con nosotros. Yo sentí un alivio tan grande que me puse a llorar en la cocina, sola porque no quería que él me viera. Pensé que habíamos encontrado la solución, que todo iba a volver a ser como antes. Pero entonces algo comenzó a no cuadrar. Mientras Rafael mejoraba, mi hijo menor, el más pequeño, empezó a quejarse de que le daba miedo la oscuridad. Él nunca había sido así. Dormía solo desde los 4 años, sin problema. De repente quería luz encendida toda la noche. Se despertaba llorando diciendo que había alguien parado en la esquina de su cuarto. Y una noche lo encontré sentado en el suelo, temblando, con los ojos abiertos pero sin despertar del todo. Le toqué la frente y tenía fiebre, una fiebre alta, de esas que te dan miedo, que apareció sin ninguna razón. Llevé al niño al médico. Dijeron que era una infección viral normal. Le dieron medicamento y la fiebre bajó, pero los miedos no. Siguió teniendo pesadillas. Y entonces fue cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi hijo menor soñaba con el mismo patio que Rafael. Me lo dijo un domingo en la mañana, con esa tranquilidad que tienen los niños cuando no saben que lo que dicen es terrible. Me dijo que soñó con un patio grande donde había mucha gente sin cara arrodillada, y que alguien lo jalaba para que él también se hincara. Por si fuera poco, mi suegra, que vivía con nosotros, empezó a tener los mismos problemas en las piernas que Rafael había tenido antes. Se le doblaban, perdía el equilibrio, tenía que apoyarse en los muebles para caminar. Era exactamente lo mismo. Las mismas quejas, el mismo semblante apagado, la misma pesadez que describía Rafael cuando estaba en lo peor. Y nadie le había dicho a mi suegra lo que había vivido su hijo, porque tratábamos de no preocuparla. Fue en ese momento cuando empecé a atar los cabos. Rafael mejoraba, pero algo o alguien necesitaba seguir en algún lado, y ese algo se estaba moviendo dentro de mi propia familia, pasando de uno a otro como si buscara dónde quedarse. No era una casualidad. Era demasiado parecido, demasiado preciso, demasiado ordenado para ser una coincidencia. Alguien estaba moviendo el mal, y yo sabía quién. Regresé sola a la casa del santero. Esta vez no llevé a Rafael. Llegué temprano antes de que hubiera más gente, y lo encaré. Le pregunté directamente qué era lo que estaba haciendo, por qué mi hijo estaba enfermo, y mi suegra estaba perdiendo la fuerza en las piernas igual que Rafael antes. El hombre no se alteró, no se puso nervioso. Me miró con esa calma fría que ahora me parece la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Y me dijo algo que no he podido olvidar. Que él no quitaba el mal, que él solo lo repartía, que era mejor que estuviera en varios que todo cargado en uno solo. Me quedé fría. Quise gritar pero no me salió la voz. Ese hombre nos había estado usando a todos como recipientes. No estaba curando a Rafael, estaba pasando lo que Rafael cargaba a los que vivían con él, a los que estaban más cerca, a los más débiles, mi hijo, mi suegra. Y yo todavía no sabía si a mí también me tocaría. Salí de ahí sin decir más nada, sin voltear a verlo, y en el camino de regreso sentí que alguien me seguía, aunque la calle estuviera sola. Una señora del pueblo, mayor, que conocía estas cosas desde hace mucho tiempo, fue quien me ayudó. No me preguntó mucho, solo escuchó, asintió despacio y me dijo que tenía que romper el vínculo antes de que se afianzara más. Me explicó lo que tenía que hacer: reunir ciertas hierbas, limpiar los rincones de la casa con humo, enterrar en tierra ajena un papel con el nombre del santero escrito al revés y hacer una oración de corte durante 9 noches seguidas. No fue fácil. Tuve miedo cada noche de esas 9. Había ruidos en la casa que no debían estar ahí. Mi hijo lloraba sin saber por qué. Yo seguía adelante. Cuando terminé el ritual, encontré algo que me dejó sin habla.
Debajo de una maceta vieja que estaba en el patio, había un pequeño paquete envuelto en tela oscura. Lo desenterré con las manos temblorosas. Adentro había varios pedazos de papel con nombres escritos. El nombre de Rafael, el de mi hijo, el de mi suegra y el mío. Todos estábamos ahí, todos marcados, todos parte del ciclo que ese hombre había construido alrededor de nosotros sin que lo supiéramos. Después del corte, Rafael recayó. Volvió a sentirse mal unos días. Era de esperarse, me dijo la señora. Cuando se rompe el movimiento, el mal vuelve a donde empezó, aunque sea brevemente. Pero lo que no volvió fue la enfermedad de mi hijo, ni la debilidad de mi suegra. Eso se detuvo. El ciclo se rompió. Tardamos meses en recuperarnos del todo. Y no sé si alguno de nosotros volvió a ser exactamente igual que antes. Quedamos marcados de una manera que no se ve, pero que se siente. Lo que sí sé es que Rafael todavía sueña con ese patio. No todas las noches, pero sí seguido. Me dice que en el sueño ya puede moverse, que ya no está hincado, pero que ve a otros que sí lo están. Personas esperando. Y eso es lo que más me preocupa. Que ese patio no era solo un sueño de Rafael. Era un lugar real para alguien. Y ese alguien sigue trabajando en algún pueblo, en alguna calle sin salida, esperando que llegue la siguiente familia desesperada. Si usted está pensando en buscar a alguien que diga que puede pasar el mal de un ser querido a otro lugar, piénselo bien. Muy bien. Porque ese otro lugar podría ser usted mismo, o alguien que duerme en la misma casa que usted. El mal no desaparece, solo cambia de dirección. Y hay quienes viven de eso. Antes de que sigas escuchando esto, necesito que sepas algo. Lo que vas a oír no es un cuento. No es algo que alguien inventó para asustarte. Esto me pasó a mí, a mis hijos, dentro de mi propia casa. Y si tienes niños pequeños, escucha con mucho cuidado, porque hay cosas en este mundo que se fijan en ellos, cosas que no tienen explicación, cosas que no se ven con los ojos pero se sienten con todo el cuerpo. Si en algún momento sientes que algo cambia a tu alrededor mientras escuchas esto, no lo ignores. Yo lo ignoré al principio, y casi lo pago muy caro. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví con mis 2 hijos en una colonia de Tamaulipas, hace ya algunos años. Una colonia tranquila, de casas sencillas, donde todo el mundo se conocía y nadie esperaba que algo así pudiera pasar. Mi hijo mayor, al que le decimos Toño, tenía 8 años en ese tiempo. El pequeño, a quien llamamos Beto, apenas había cumplido 4. Vivíamos los 3 solos. Mi esposo llevaba tiempo fuera por trabajo, y yo me había acostumbrado a manejar la casa por mi cuenta. Era una vida normal, sencilla, hasta que dejó de serlo. Todo empezó con sonidos. Al principio pensé que era algún animal, un pájaro quizás, porque lo que escuchaba en las noches justo encima del techo de lámina era como el graznido de una lechuza. Ese sonido largo, hueco, que se te mete dentro del pecho aunque no quieras. Lo escuché la primera noche y no le di importancia. Lo escuché la segunda noche y me dije que ya vería. Para la tercera noche ese sonido ya no me dejaba dormir. No era solo la lechuza, era que el sonido no se iba. Se quedaba ahí, encima de la casa, durante horas. A veces se detenía por unos minutos, y yo creía que ya había terminado, que el animal se había ido. Pero luego volvía. Siempre volvía. Y con el tiempo, junto con el graznido, empecé a escuchar otra cosa. Algo que al principio no podía identificar bien. Eran como murmullos, palabras dichas muy bajito, tan bajito que no podía entender qué decían, pero que sonaban como una voz de mujer. Me decía que era el viento, que era el cansancio, que una madre sola con 2 hijos se pone nerviosa y empieza a imaginar cosas. Me lo repetía todas las noches mientras me tapaba la cabeza con la cobija y esperaba que amaneciera, pero los niños también lo escuchaban. Una mañana, mientras desayunábamos, Toño me preguntó sin levantar mucho la voz, como si fuera algo normal: «Mamá, ¿quién es la señora que habla afuera en las noches?» Solté la cuchara. Le pregunté que qué señora. Me dijo que la que hablaba junto a la ventana de su cuarto.
que a veces la escuchaba decir cosas pero no entendía qué, que una vez creyó que lo estaba llamando por su nombre. Esa mañana no pude terminar de desayunar. Pasaron varios días más. Yo seguía diciéndome que tenía que haber una explicación, que era alguna vecina que salía a hablar por teléfono en las noches, que era el eco de la calle. Cualquier cosa menos lo que en el fondo ya empezaba a sentir. Entonces aparecieron las marcas. Un día, revisando la ventana del cuarto de los niños, encontré la malla metálica dañada, no rota de golpe, como si alguien la hubiera pateado o jalado, sino con marcas largas, delgadas, como si algo con uñas muy largas la hubiera raspado despacio, de arriba hacia abajo varias veces. Me quedé viendo esas marcas durante un buen rato, con el corazón latiendo muy rápido, sin poder moverme. Al día siguiente encontré plumas en el patio, plumas oscuras, casi negras, que no pertenecían a ningún pájaro que yo hubiera visto antes. Estaban tiradas justo debajo de la ventana, y las gallinas del vecino de junto empezaron a comportarse de manera muy rara. Él me comentó que ya no querían salir del gallinero desde hacía días, que se quedaban apretadas en una esquina, temblando, sin querer comer. Su perro tampoco dormía. Aullaba durante horas por las noches mirando hacia mi casa con el pelo del lomo parado. Una noche me levanté a tomar agua. Eran como las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio y yo caminé descalza hasta la cocina, sin prender la luz porque no quería despertar a los niños. Y entonces, al pasar junto a la pared que daba al patio, lo vi. Una mano, apoyada en la orilla de la ventana, desde afuera. Pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. Terminaban en algo oscuro y curvo, que no quiero llamar uñas, porque lo que vi no se parecía a ninguna uña que haya visto en mi vida. Me quedé paralizada. No grité, no pude, solo me quedé ahí, de pie en la oscuridad, viendo esa mano que no se movía, que solo estaba apoyada en el borde de la ventana como si estuviera esperando algo. Después de lo que me parecieron horas, pero debieron ser segundos, la mano desapareció, y el graznido empezó de nuevo, encima del techo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de mis hijos abrazándolos hasta que llegó la mañana. Lo que vino después fue peor. Empezó a decir nuestros nombres. Al principio era solo el nombre de Toño. Lo llamaba desde afuera, con esa voz baja y ronca que ya yo reconocía. Lo llamaba una vez, luego esperaba, luego volvía a llamarlo. Una noche Toño se me pegó llorando porque dijo que había soñado que una señora con la cara llena de plumas lo jalaba de los pies desde abajo de la cama. Me dijo que en el sueño le sonreía, y que sus dientes eran muy chuecos y muy filosos. Pero lo del pequeño, lo de Beto, fue lo que me hizo pedirle ayuda a alguien. Beto empezó a tener pesadillas tan fuertes que se levantaba gritando, con los ojos abiertos pero sin ver nada, sin reconocerme aunque yo lo abrazara. Le hablaba y no escuchaba, solo gritaba. Tardaba varios minutos en volver en sí, y cuando lo hacía, no recordaba nada. Una mañana lo estaba bañando y vi marcas en su espalda, unas rayas rojas largas que no estaban ahí la noche anterior. No eran profundas, pero estaban ahí, y no tenían ninguna explicación. Esa misma noche, la cosa habló más claro que nunca. Yo estaba dentro de la casa con las puertas con llave y todas las luces prendidas, porque ya no apagaba las luces por las noches. Y desde afuera, junto a la puerta principal, escuché esa voz, áspera, lenta, que me decía, con toda la calma del mundo, que le diera al niño chico, que si le daba al niño chico, nos dejaría en paz a los demás, que de todas formas ella podía entrar cuando quisiera, que solo estaba siendo amable. Me tapé los oídos con las manos y recé todo lo que recordaba, pero la voz siguió durante horas. Al día siguiente fui a buscar a doña Josefina. Doña Josefina era una señora mayor que vivía a unas colonias de distancia. La conocía porque una vecina me había hablado de ella tiempo atrás, cuando una muchacha del barrio había tenido algo parecido, aunque no tan fuerte. Fui a verla con miedo de que pensara que estaba loca. Pero en cuanto empecé a contarle, ella me detuvo con la mano y me dijo que no siguiera, que ya sabía de qué se trataba,
que esa cosa se había pegado a mi hijo chico, que lo había escogido a él porque era el más pequeño, el más inocente, y que si no hacíamos algo pronto, las visitas no iban a parar. Me explicó que iba a ir a mi casa esa noche, que teníamos que estar todos adentro antes de que oscureciera, que no abriéramos la puerta por nada ni por nadie, sin importar lo que escucháramos afuera. Me repitió eso último varias veces, mirándome fijo a los ojos, sin importar lo que escucháramos afuera. Esa tarde llegué a casa con los niños, cerré todo con llave y esperé a doña Josefina. Llegó antes de que cayera el sol, con una bolsa de tela y una actitud de mujer que no le tiene miedo a nada. Recorrió cada cuarto. Oró en voz baja. Puso cosas que no voy a describir en las ventanas y en las puertas. Prendió velas. Roció agua bendita por todos los rincones. Los niños estaban pegados a mí, callados, viendo todo con los ojos muy abiertos. Y entonces cayó la noche. Al principio fue silencio. Un silencio tan pesado que se sentía como si el aire dentro de la casa pesara más de lo normal. Doña Josefina rezaba en voz baja sin parar, con los ojos cerrados, sentada en el centro de la sala. Yo tenía a los dos niños abrazados en el sillón. Luego empezaron los ruidos en el techo, más fuertes que nunca, como si algo pesado caminara de un lado a otro, sin parar. Los niños se apretaron más contra mí. Doña Josefina no abrió los ojos, solo rezó más fuerte. Y entonces escuché la voz de mi hermana, desde afuera de la puerta, clara como si estuviera a 1 metro de mí. Escuché la voz de mi hermana Paulina llamándome por mi nombre, diciéndome que le abriera, que había algo malo, que necesitaba entrar. Su voz, exactamente su voz. Me levanté por instinto, con el corazón destrozado pensando que le había pasado algo. Doña Josefina me agarró del brazo antes de que diera un paso. Me dijo al oído, no es ella, no abras. Me quedé helada. La voz de mi hermana seguía llamándome desde afuera, suplicando, diciendo que tenía frío, que le abriera por favor. Era tan real, era tan perfectamente su voz que tuve que morderme los labios para no gritar su nombre y correr a abrir. Doña Josefina se levantó. Fue hasta la puerta con el agua bendita en la mano y empezó a rociarla por las orillas, rezando en voz alta. La voz de afuera cambió de golpe. Ya no era la voz de mi hermana. Era ese sonido áspero, profundo, lleno de rabia, que yo ya conocía. Golpeó la puerta una sola vez, tan fuerte que las paredes temblaron. Los niños gritaron, yo los abracé, y cerré los ojos, y recé. Y luego, silencio. Un silencio distinto al de antes, más liviano, como cuando pasa una tormenta y el aire se limpia. Doña Josefina abrió la puerta cuando ya había luz afuera. En la tabla de madera del marco, clavada, había una uña, larga, negra, curva. La misma clase de uña que yo había visto en aquella mano apoyada en mi ventana. Doña Josefina la envolvió sin tocarla con la mano y se la llevó. Me dijo que no volvería. Y tenía razón. Esa noche fue la última. Nunca más escuché los ruidos. Nunca más hubo voces. Peto dejó de tener pesadillas. Las marcas de su espalda desaparecieron en unos días, pero yo ya no pude quedarme en esa casa. Algo dentro de mí quedó roto. Algo que no sé si alguna vez se terminó de componer. Vendimos la casa unos meses después y nos fuimos. No hablo mucho de esto, pero tampoco lo olvido. Y si alguna vez escuchas una voz que conoces muy bien llamándote desde afuera de tu puerta en medio de la noche, no abras.